Vamos a resumir entonces lo que hemos aprendido hoy con respecto al panorama de la Biblia. La Biblia es como una biblioteca. Si nosotros ordenáramos los libros de la Biblia, así se nos vería más o menos una biblioteca, ¿verdad? Tenemos los primeros 5 libros de la Biblia que hablan de la historia del nacimiento de Israel como nación. Y esos 5 primeros libros de la Biblia son más conocidos como el Pentateuco, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, la Biblia nos relata la historia antes del exilio del pueblo de Israel. Y esos libros son los libros históricos, como Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther, que son estos últimos 3 libros, nos hablan la historia después del exilio de Israel, ¿ya? También en la Biblia, en esta biblioteca bíblica, podemos encontrar libros proféticos. Y se llaman profetas mayores solamente porque son más extensos. No es que estos profetas hayan sido más espirituales o más que lo otro, sino que simplemente porque los libros son más extensos. Y posteriormente tenemos los profetas menores, que son bastante, que ahí los podemos ver: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También tenemos en la Biblia libros poéticos, que sería en este caso el libro de Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahí terminamos con el Antiguo Testamento. Como se clasifica en 2 testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento también contiene estos evangelios, que son los que nos hablan de la vida de Jesús. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también tenemos nosotros un libro histórico que nos habla acerca de la iglesia y de los primeros cristianos, que sería el libro de los Hechos. Luego también aparecen, ahí está el libro de los Hechos. Luego aparecen las 3 cartas que escribió Pablo a diferentes iglesias. Y aquí aparecen a los romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesos, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y las otras cartas, que son las cartas que escribieron otros discípulos, que serían Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último, el único libro profético que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que sería el Apocalipsis, ¿ya? Eso sería nuestra biblioteca bíblica. ¿Por qué es importante presentarlo de esta forma? Porque nosotros sí lo podemos entender mucho mejor. Podemos entender que la Biblia tiene no solamente historia, también tiene libros poéticos, pero también tiene cartas y también tiene libros que nos hablan de la vida de Jesús, como los evangelios. Es muy interesante. Y por último, si me ayudas, mi amor, el panorama de la Biblia, que es más o menos lo mismo, pero aquí vamos a entender. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39 libros. El Nuevo Testamento ¿cuántos tiene? 27. La suma de ambos nos da 66 libros. Y acá aparecen nuevamente, que no los voy a mencionar porque ya los mencioné, pero son 17 libros en total históricos, 5 libros poéticos, 17 libros en total proféticos. Y después, en algunas Biblias o en el Nuevo Testamento, aparece una hoja en blanco. Y esa hoja representa los años de silencio de Dios sobre la humanidad, que fueron aproximadamente 400 años. Eso fue cuando ya se finalizó el Antiguo Testamento. Pasaron alrededor de 400 años antes que se revelara Jesús a la tierra y Dios empezara a hablar por medio de la revelación de Cristo nuevamente a la humanidad. Entonces aquí aparecen, aproximadamente pasaron 400 años entre los 2 testamentos, ¿ya? Y también tenemos aquí un dato curioso que dice que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y como decía nuestro hermano Cristian, fue imposible que ellos se pudieran conocer. Pero ahí se corrobora
que esto todo es inspiración y revelación de Dios. Luego en el Nuevo Testamento, entonces, estos 27 libros están compuestos por los libros, por los evangelios, que ya los conocemos, donde conocemos la vida de Jesús. Luego, la historia de la iglesia en Hechos, las cartas que ya las nombramos, las cartas de Pablo, las cartas generales y el libro profético. Entonces, conociendo un poco más nuestra biblioteca y este panorama bíblico, nosotros ya podemos más o menos entender cómo sería el mapa para comenzar a leer la Biblia. Ahora ya se me ordena un poco más y entiendo que el Antiguo Testamento me habla de la historia del pueblo de Israel, desde el nacimiento hasta antes de los 400 años que Dios guardó silencio. Si yo quiero saber acerca de la cultura de Israel, me voy a los primeros libros, la historia de Israel, ¿cierto? Si quiero conocer el mensaje de los profetas, me voy a los libros proféticos. Y así yo puedo entender mejor, de forma más fácil, dónde buscar lo que yo quiero buscar. Pero en el Nuevo Testamento, si queremos conocer la vida de Cristo, ¿dónde nos iríamos, hermana Karina? Los evangelios, ¿cierto? Si yo quiero conocer acerca de la historia de la iglesia, ¿dónde podría encontrar esa información? En Hechos. Y si yo quiero buscar consejos, por ejemplo, consejos de cómo la iglesia debe administrar los dineros frente a una viuda, por ejemplo, en las cartas. Y si quiero conocer el fin de los tiempos, Apocalipsis. Entonces, ojalá todos tengamos esta biblioteca en nuestra casa, porque se nos va a hacer mucho más sencillo. También esto, porque está resumido, y lo que trajo nuestra hermana Karina complementa todo, porque también nos habla de esos 40 escritores que tiene la Biblia que fueron inspirados por Dios. Toda esta información, hermano, guardémosla y atesorémosla en nuestro corazón, porque esto nos va a ayudar mucho a poder comprender mucho más la Biblia, como les decía anteriormente, en nuestro mapa, para poder llegar a puerto. Sin la Biblia nosotros nos perderíamos. Así es que eso queríamos compartir con ustedes. Espero que hayan sido muy bendecidos, también los que están en vivo, que sean muy bendecidos por este pequeño conocimiento que podemos tener acerca de la Biblia, pero que nos va a servir para toda la vida.